En esta sesión que tendremos el día de hoy, hablaremos del tema de las escuelas de pensamiento económico y su vigencia en la actualidad. Viene a ser la continuidad de la sesión previa, donde estuvimos hablando de las teorías, las leyes y las políticas económicas. Para que podamos entender esto bien, sería buenísimo que veas el video anterior y así entraríamos en materia en lo que son las escuelas de pensamiento económico. Hay muchísimas, para no ser esto tan extenso, y aparte que es bien complicado que una persona, un académico, un estudioso de la economía, por mucho que le guste la lectura, es bastante complicado que abarque todas las escuelas de pensamiento económico, que son cientos, y que pueda tener un conocimiento bien preciso de todas para poderlas comparar. Pero para tratar de dar respuesta a cómo funciona el mundo, vamos a referirnos principalmente a unas 7 u 8 escuelas de pensamiento económico. ¿Cuál sería la primera de ellas? En estos momentos es que está de moda lo que son las leyes de las guerras de aranceles, las guerras comerciales. Creo que es importante referirnos a la escuela historicista alemana. El principal exponente de la escuela historicista alemana es un pensador alemán llamado Friedrich List, en donde él planteó que para que las economías se puedan complementar entre sí, cuando tienen cosas en común, es importante que haya la posibilidad de que las economías hagan sus intercambios y puedan complementarse para desarrollar su industria nacional y de esta manera se pueda competir con otras naciones. Este fue el postulado para el momento, en el siglo XIX, de List para Alemania, donde se encontraba dividida esa área germánica en 38 reinos, donde estaba por ejemplo Austria, Prusia, etcétera, etcétera. Y el planteamiento era que hubiese una unión arancelaria para que se dieran los intercambios de mercancía de manera sencilla y de esa forma la industria alemana pudiese desarrollarse para luego competir con las otras potencias del momento como eran Francia e Inglaterra. Este tema de las uniones arancelarias está muy vigente hoy en día para las visiones de muchos países, cuando hacen, por ejemplo, acuerdos o tratados de libre comercio regionales, que es lo que se procura hacer. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones procuraba que hubiese libre intercambio comercial entre los países liberados por Simón Bolívar. Ahí estamos hablando de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Comunidad Andina de Naciones lo que buscaba era que la economía de estos 5 países se desarrollara para luego este bloque tuviera la posibilidad de competir con otros bloques regionales diferentes o con otras economías del mundo. Entonces, ahí estamos hablando de cierta influencia, porque este pensamiento sigue vigente, este pensamiento de la escuela historicista alemana en algunas sociedades. Así como estuvo el bloque de la Comunidad Andina de Naciones, estuvo o está el bloque del Mercosur, también está el Tratado de América del Norte, que luego cambió su nombre, pero originalmente era el NAFTA. Luego tenemos el de Centroamérica, el CAFTA, donde se habían conformado esta unión los países de Centroamérica más República Dominicana. Está, por ejemplo, también la Comunidad Europea y así sucesivamente. También tenemos el Tratado del Pacífico, etcétera, 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 donde hay una unión comercial entre algunas naciones de Asia y otras de América Latina. Entonces creo que esta escuela de historicista alemana aún sigue con plena vigencia. ¿Cuál sería la otra cara de la moneda de estas uniones comerciales? Bueno, estaríamos hablando entonces de la visión de la globalización, donde estaríamos hablando de que cualquier país que tenga vocación exportadora puede insertarse
en una dinámica comercial con el país que quiera. Distinto a cómo funciona cuando estamos hablando de que hay un bloque regional. En esos bloques regionales, lo que se motiva es que los intercambios comerciales se den entre los países que arman los diferentes bloques. Por ejemplo, en la Constitución de Venezuela se privilegia la unión latinoamericana y caribeña. Para mí un enfoque regionalista equivocado. Ahí vemos cómo la visión económica se llevó a la visión jurídica o se lleva al sistema jurídico con un artículo incluido en nuestra Constitución, pero que realmente comercialmente no nos reporta mayores beneficios. ¿Qué pienso yo? Una visión muy particular, que si Venezuela quiere desarrollarse, no debe limitarse a que haya una integración latinoamericana y caribeña. Los productos venezolanos deberían venderse, y sobre todo a las naciones con más dinero, con mayor poder adquisitivo, deberían de venderse sin ninguna limitación de algún tipo. Es decir, si Venezuela debe apuntar o quisiera apuntar al desarrollo, debería, por ejemplo, tener sus ojos puestos en los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que tiene un alto nivel de consumo, sus ciudadanos tienen un alto poder adquisitivo, y además de esto se encuentra a poca distancia, tanto en avión como en barco. Ahora, si apuntamos a otras latitudes, ya los tiempos de llegada son más extensos, por lo cual la actividad comercial de Venezuela con los otros países no tiene las mismas condiciones. Entonces, otra escuela de pensamiento económico vigente hoy día, pero con un enfoque que a mi manera de ver no es el más correcto, sería la escuela estructuralista latinoamericana. El estructuralismo latinoamericano es aquel que divide a los países en países del centro, países de la periferia, donde se plantea que los países del centro son las naciones industrializadas que compran las materias primas a unos precios muy económicos los países de la periferia, y luego los países de la periferia se ven obligados a comprar los productos de los países del centro que pasan por ese proceso industrial, quedando en desventaja porque estos productos industrializados traen un precio mucho mayor. Para mí es un enfoque, si se quiere, vigente, porque muchas naciones la tienen hoy día. Incluso está este organismo que es la CEPAL, que promueve mucho esta visión, pero no es una visión correcta a mi modo de ver, porque lo que deberíamos apostar es a lo que es la globalización, a lo que es las plenas interacciones comerciales entre los países, y aquel que tenga las mejores ventajas comparativas podrá captar los mercados. ¿Cómo se penetra en los mercados internacionales? Bueno, ofreciendo productos a un buen precio, ofreciendo productos de calidad o siendo proveedores seguros en el abastecimiento de esos pedidos, de esas mercancías. Con esas tres condiciones, ojalá que las tres pudiesen coincidir, pero con esas tres condiciones pudiésemos entonces estar hablando de que se puede penetrar en los mercados internacionales. Una meta que debería de tener cualquier economía de cualquier país, es decir, la de aumentar su balanza comercial o mejorar los resultados de su balanza comercial, promoviendo que hayan exportaciones. Ahora, esas exportaciones podrán darse en la medida que el país pudiese encauzarse en una senda del desarrollo económico. Una de las sesiones precedentes que tuvimos en este canal, que es el desarrollo económico, esa posibilidad que tienen los países de combinar eficientemente lo que es sus recursos naturales, con una mano de obra calificada, con tecnología y con inversiones de capital. Y masivas inversiones de capital, tanto nacional como extranjero,
que solo es posible cuando se combinan 6 condiciones que vimos en la sesión, en una de las sesiones anteriores. Entonces, hemos visto 2 escuelas económicas. Además de esto, tenemos una visión lamentablemente también vigente para algunos países, como es la visión marxista, en donde estamos hablando entonces de que hay injusticia en el mundo porque una clase social, la clase burguesa, posee los factores de producción en desmedro o causándole un perjuicio a la clase que no lo posee, que es la clase proletariada. Entonces se plantea una, una forma de acabar con la injusticia, que es logrando la dictadura del proletariado, es decir, que las clases menos favorecidas económicamente tomen posesión de los factores de producción y de esa manera lograr la igualdad de resultados o la igualdad social. Esta visión, que ha demostrado por la evidencia histórica y empírica a lo largo de los años que es equivocada y que debía de haberse superado, lamentablemente no se supera y sigue aún vigente porque hay países que promueven el socialismo, promueven el comunismo y aún está por allí como un fantasma latente llevando a ciertas naciones a la pobreza y a la crisis por el enfoque socialista. Ojalá en algún momento podamos superar como mundo, como país, como globo terráqueo en general, podamos superar esta visión errónea. ¿Qué tenemos también luego? Tenemos la visión liberal, que sería la cara de la moneda, la cara contraria a la moneda de la visión socialista o marxista, una visión que entiende que el gobierno debe estar limitado y no metiéndose en todo, que contrapone a la economía centralmente planificada al libre mercado, el libre mercado que comprende lo que es la libertad de empresa, la libertad de emprendimiento, la libertad de financiamiento, las libertades en general en materia económica, pero también las libertades civiles y políticas, la libertad de asociación, la libertad de elegir y ser elegido, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Todo esto sería parte de la escuela liberal que sería como un trípode en el cual encontramos por un lado los derechos de propiedad, por otro lado la seguridad jurídica y finalmente la libertad de mercado. Pudiésemos hablar entonces también que hay un término intermedio donde está la escuela keynesiana y además la anterior, la escuela liberales clásicas o lo que se llama la escuela clásica, y también el keynesianismo, estaríamos hablando de sus versiones más modernas como son el neo-keynesianismo o la nueva economía clásica. Pero volviendo al keynesianismo, como fue planteado originalmente por John Maynard Keynes en la década de los 30 del siglo pasado, en un contexto inmediatamente posterior a la Gran Depresión de 1929, el keynesianismo plantea la intervención estatal a través de las políticas fiscales y monetarias para impulsar la economía en ciertos momentos, específicamente momentos de crisis en los cuales está deprimido tanto la oferta agregada o la oferta general de un país como la demanda, y se plantea entonces que exista cierto impulso, cierta influencia de la economía por parte de las políticas gubernamentales en materia de política fiscal y política monetaria. Con la política fiscal se puede estimular la demanda agregada, es decir, utilizando el producto de los impuestos para hacer inversiones o expandir el gasto público y de esta forma generar que la gente tenga mucho dinero en sus manos y con esto la gente pueda comprar
pueda adquirir bienes y servicios y de esta manera estimular la demanda. Y el otro planteamiento es que con la inyección del dinero a la economía, de allí el nombre del libro de John Maynard Keynes, que es Teoría General del Interés, la ocupación y el dinero. Allí lo que se está planteando es que con el dinero se estimule a la oferta, ya que para la visión keynesiana el precio del dinero son las tasas de interés. Entonces, si hay mucho dinero circulando, el precio de las mercancías abundantes va a tender a bajar. Entonces, el interés al bajar va a permitir que los productores de bienes y servicios, los industriales, acudan al sector financiero, a la banca, por créditos para aumentar sus inversiones, aumentar su producción y de esta manera, al estimular la oferta va a llegar al nivel en el cual, previo a las políticas fiscales que hablé antes, puedan ir aparejados y recuperarse la economía con una política fiscal que estimule el crecimiento de la demanda y una política monetaria expansiva que estimule el crecimiento de la oferta. De hecho, este es un análisis contrario a la ley de Say, propia de Jean-Baptiste Say, francés, enmarcado dentro de la escuela clásica, que planteaba que toda oferta iba a conseguir un crecimiento en la demanda. Para la observación de Keynes, esto no es exactamente así, sino que es al revés. Es la demanda la que estimula la oferta. Su observación empírica decía que eso se podía ver en el momento de la Gran Depresión, cuando las empresas, aunque estuviesen a tope de producción, no había demanda que comprara. Entonces él decía que la ley de Say no se cumplía exactamente del mismo modo, sino que debía ser a lo contrario. Es la demanda la que debe estimular a la oferta. Es por eso que estamos hablando de políticas fiscales expansivas para que crezca la demanda y luego con políticas monetarias expansivas de igual modo poder hacer crecer la oferta. Este es básicamente el pensamiento keynesiano, un pensamiento que o unas políticas keynesianas que demuestran dar resultados, pero en el corto plazo. ¿Por qué? Porque con la implementación sostenida en el tiempo de las políticas keynesianas se pueden crear o generar masivas crisis de inflación. Luego de la Gran Depresión y luego después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se declaró keynesiano, incluso se superaron lo que eran las juntas monetarias o cajas de conversión. Los países empezaron a crear sus propios bancos centrales, incluido Venezuela, como lo hizo en la década del 40. Empezaron entonces a jugar como que si se tratara de un laboratorio con las políticas fiscales y monetarias para estimular la economía, pero no contaban con que pudiese esto, y como efecto pasó, se crearon crisis de inflación. Entonces allí surge como respuesta la escuela monetarista, cuyo principal exponente es el gran economista Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía, y la Escuela de Chicago, donde el monetarismo lo que plantea es el control de la oferta monetaria, el control preciso de la oferta monetaria, específicamente en el caso de los Estados Unidos por la Reserva Federal y en el caso de otros países de los bancos centrales, que son los que tienen el monopolio de la emisión de billetes y la acuñación de monedas. Entonces la escuela monetarista, si bien es una escuela que también promueve la libertad económica, que promueve la defensa del derecho de propiedad, es una escuela que promueve el manejo de los dineros, del dinero fiduciario, de los dineros de los diferentes países. A esto se contrapone la Escuela Austriaca de Economía, una escuela también con una visión
de defensa irrestricta de la libertad económica, del derecho de propiedad, promotora del libre mercado, pero con una connotación muy especial que es una teoría económica que aún no se ha eh, hecho leyes en general en el mundo, ¿ok? Pudiésemos hablar que no hay políticas económicas austriacas hasta los momentos, salvo en dos excepciones que voy a mencionar de países latinoamericanos. Entonces no podemos ver los resultados de los postulados teóricos de la Escuela Austriaca de Economía. Uno de estos postulados está en un libro de Friedrich Hayek, uno de los principales autores, que es la desnacionalización del dinero. Estamos hablando allí de una idea en la cual se plantea que el dinero sea posible emitirlo por entes privados. Hay un ejemplo hoy día, ya de hace bastantes años en vigencia, que es el caso de las criptomonedas. Cuando estamos hablando de Bitcoin, Litecoin, Dogecoin o los diferentes casi 10.000 proyectos, quizás más, de criptomonedas que hay en el mundo, estamos hablando de un dinero no emitido como tradicionalmente se emite, que es el dinero fiduciario, por una entidad gubernamental. Estamos hablando de un proyecto, de, una, de un instrumento de intercambio que cumple las funciones del dinero. Las funciones del dinero son lo que es reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio, que lo pueden cumplir estos proyectos de criptomonedas. Para el momento en que Friedrich Hayek desarrolló su visión, no existían estos proyectos, pero modernamente se entiende que cuando estamos hablando de criptomonedas estaríamos hablando de esa visión austriaca de la economía, de la Escuela Austriaca de Economía. Ahora bien, les mencioné que hay dos países actualmente en Latinoamérica que han adoptado esta visión un poco. Habría que esperar a que transcurran más días, más años, para ver qué tan bien son sus resultados. Ahí tenemos El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, quien ha estado en el foco por sus políticas de combate a la delincuencia y a las bandas armadas de su país, pero Nayib Bukele en su momento, aunque ya había descartado una moneda local, una moneda nacional, y El Salvador hace muchos años pasó por un proceso de dolarización donde adopta una moneda como el dólar norteamericano como moneda de curso legal. Nayib Bukele incorporó el uso de criptomonedas como moneda de curso legal también allí en ese país. Aquí pudiésemos hablar entonces de una adopción de la visión austriaca en la economía, en la política monetaria de este país. Otro país que descartó un enfoque keynesiano y se está basando en un enfoque monetarista y que adoptó una moneda extranjera es Ecuador. En Ecuador vemos que se está apartando más del modelo keynesiano. Lo mismo pudiésemos decir de Panamá, que aunque no ha adoptado el dólar del todo, circula libremente, incluso tienen una tasa de cambio 1:1. Estamos hablando de Panamá con su moneda nacional, que es el Balboa, y el dólar norteamericano. Y tenemos que ver luego qué sigue haciendo el presidente Javier Milei en Argentina, quien ofreció como oferta electoral, oferta política, acabar con el Banco Central. Vamos a ver qué sigue haciendo Argentina en materia económica en un país cuyo presidente está formado en materia económica, él es economista de profesión y además ideológicamente o enmarcado dentro de lo que es la Escuela Austriaca de Economía. Vamos a ver qué parte de la teoría económica es capaz en Argentina de adoptarse como
políticas económicas cuando estos postulados teóricos se hagan ley. Entonces, para terminar, vamos a ver qué recorrido hicimos. Hablamos de la escuela historicista alemana, hablamos del marxismo, hablamos del liberalismo, del keynesianismo, del monetarismo, del estructuralismo latinoamericano, de la escuela austriaca de economía y cerramos con la escuela del public choice o la escuela de la elección pública. Muy importante porque esta también incluye un enfoque sistémico, un enfoque holístico de la situación. ¿Por qué? Porque aquí considera a los políticos como actores en materia económica con un rol protagónico, donde ellos también se ven motivados o se ven influenciados por sus propias elecciones individuales. ¿Y qué pasa con la escuela de elección pública o la escuela del public choice promovida por James Buchanan y otros pensadores económicos? Que vemos que en materia política estos actores van a tomar muchas decisiones influenciados por sus propios intereses particulares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre pensamos que pueden hacerse análisis separados y por eso es que siempre en este canal tenemos un enfoque sistema y holístico. Es importante considerar lo cultural con lo político, con lo económico y con lo jurídico principalmente, porque al final de cuentas, si bien hay un desarrollo de la ciencia económica a lo largo de los siglos, con especialistas que se dedican a estudiar la economía constituye un binomio indisoluble con la política. Y al final, los tomadores de decisión, los políticos, los legisladores, los que ejercen los poderes ejecutivos, son los que terminan tomando las decisiones en materia económica. Y de acuerdo a la tesis del public choice, estas personas van a tomar decisiones en materia económica tratando de favorecer sus intereses individuales. Bien, fue todo por esta sesión. Vamos a ver en las siguientes lo referido al Producto Interno Bruto y otros agregados macroeconómicos. No olviden suscribirse al canal Luis López Profesor para entender el mundo en el que estamos inmersos desde un punto de vista económico y además activar la campana de notificaciones. Y también síguenos por Luis López Profesor en Instagram y TikTok. Hasta entonces.